Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Hanukkah Sameach, Rosh Chodesh Tov. Hemos comenzado el mes de Tevet y Be'ezrat Hashem vamos a seguir con nuestro estudio del tratado de Baba Kama. Hoy estudiaremos la página 40. Dice la Gemara, Tanur Rabbanan, dijeron nuestros sabios en una verita, Apotroposim, Meshalmim, Mina Aliyah, Ve Meshalmin, Kofer. Es decir, dijimos que cuando una persona que no tiene plenas facultades tiene un toro, se le ponía un tutor para que lo cuide. Este tutor que el Bedín nombró para cuidar sobre el toro de los huérfanos, estábamos diciendo aquí, y ese toro causó algún tipo de daño, se hizo muad y causó algún daño, pagan el daño completo de lo mejor de su tierra, pero no pagan el cofer, es decir, no pagan el, el- la multa añadida por haber matado a un hombre. Explica la Gemara. Dice, Mantana, ¿quién es el sabio de esta vereita? Shela vereita, que exime al tutor de pagar el cofer. Y el motivo es ¿por qué? Porque dice, Kufra, Kapará, Yadme, Lo Bene Kapará Ninhu. Es decir, que el cofer lo que hace es expiar por una acción y los huérfanos no tienen ningún tipo de acción que expiar. Amar Rab Hizda, dijo Rab Hizda, Rabbi Ishmael beno, Rabbi Yohanan ben Berokahi. Esto fue enseñado por Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka, de Tania, como se enseñó en una vereita. Benatán pidió un nafsho y pagará y dará el rescate por su alma. Dice, Deme Hanizak, es decir, el dinero del, del dañado que murió. Rabbi Ishmael ben Ovesh, Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, Rabbi Yohanan, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka, dice que es pidión nafsho, Mailav, vejaka mi pligue, perdón, de mea mazik, es decir, pagará por el dañador, es decir, eso es el pidión nafsho, según el valor del que daña, no del que fue dañado. Entonces, Mailav, vejaka mi pligue, ¿acaso no es en este punto que discuten los sabios y Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka? De Rabanan Sabre Kufra Mamonahu. Los sabios dicen que el kofer en realidad es dinero, es decir, es una deuda económica. Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan ben Beroka Sabar Kufra Kapara. Dice no. Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka, dice el kofer viene a expiar por una acción que han realizado. Amar Raspapa dijo Raspapa, lo. Dice no, no es ese el punto de discusión. De Kule Alma Kufra Kapara Hu. Todo el mundo está de acuerdo que el Kofer es una expiación. Entonces, ¿dónde está la discusión? Rabbanan Sabre, los sabios opinan. Bidenizak Shaiminan. Es decir, que se evalúa la capará, la cantidad de la capará que tiene que pagar en función del Nizak, del dañado. Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Beroka, Sabar. Rabbi Ishmael le dijo, Rabbi Yohanan ben Beroka opina Sabar, de Mazik Shaiminan, que se evalúa según el dañador, Maitama de Rabanan. ¿Cuál es el motivo de los sabios? Neemar Shita, es decir, que ayer Yashit ala va a la Isha. Es decir, utiliza la palabra Yashit, le, le mata, es decir, en cuanto al dañador, el que daña una mujer que está embarazada y muere el bebé por causa de eso, ahí dice Shita. Venema Shita, y también está dicho Shita, Yashit, le mala, en cuanto al tema de el pagar el kofer. Dice aquí, Vin kofer yushat alav, es el mismo verbo. Entonces, ¿qué hacen? Una que es de la Shabbat, Yashit yushat, male alan, bedenizak, igual que ahí es en función del que dañó Afgan. Entonces, también aquí, en cuanto al kofer, también es en función del que dañó. Pero Ismael, el hijo de Yohanan ben Beroka, Sabar opina, Benatán pidió Nafsho y dará el rescate por su alma. ¿Qué tib es lo que está escrito? Rabanán,
Y los sabios dicen, perdón, ¿qué tipo? Rabbanán, ¿qué responden sobre esta explicación de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka? Dice, efectivamente, pidió en Nafsho Ketiv, es verdad, es lo que está escrito, el rescate por su alma. Mihu Kisha Minan, pero sin embargo, según quién se evalúa cuánto es este rescate, Bedenizak Minan se evalúa en función del que fue dañado. Entonces, nos cuenta ahora la Gemara. Dice, Meshabach le Rabba, le Rab Nachman Bederrab. Le alabó, ¿sí? Rabba a Rab Nachman del, perdón, le Rab Nachman Bederrab. Le alabó delante de Rab. Ajá, perdón, es un poquito, sí, ya me concentro. Meshabeach le Rabba, le Rab Nachman, Bederrab Aja Bar Yaakov. Es decir, alabó Rabba a Rab Nachman en la casa de Rab Aja Bar Yaakov. De Adam Gadolhu le dijo que era una persona importante. A Marle le dijo Rab Nachman a Rabba, Lichshayabo le yadeja, cuando venga a estar a tu lado, Abiú le yadi, tráemelo, que lo vea. Ya le gabe, cuando llegó, a Marle le dijo Rab Nachman a Rab Aja Bar Yaakov, es decir, vale la pena que muestres tu grandeza. Va Emine Milta, entonces le preguntó lo siguiente. Ve a Mine, es decir, le preguntó ahora Rab Aja Bar Yaakov a Rab Nachman. Shutafim, el toro de dos socios que mató a una persona. ¿Cómo se paga? ¿Cómo pagan los socios Kofer esa deuda, esa multa por haber matado? Meshalem le hay Kofer, ve hay Kofer. Respondió, perdón, preguntó, ¿acaso vamos a decir que cada uno paga el Kofer, la indemnización por su parte? Porque Kofer Ejad Amarrahamaná. Entonces dice, no, la Torah dijo solamente un Kofer, que se paga un Kofer, Veloshene Kofrin, y no dos multas. Ay, Hatzi Kofer, ve, Hatzi Kofer, entonces que uno pague la mitad, el otro pague la mitad. Entonces, y juntos, Kofer Shalem, Amarrahamaná, juntos pagan un Kofer entero. Dice, no, la Torah dijo un Kofer entero. Velo Hatzikofer y no que cada uno tiene que pagar la mitad de la indemnización. Bien, ¿por qué? Porque no se expía con ello. Atiyati Bekam Meayenbe, es decir, Beod Rab Nachman, mientras todavía estaba Rab Nachman sentado estudiando la pregunta de Rabaja Bar Yaakov, Amarle le dijo Rabaja Bar Yaakov otra pregunta. Tnan fue enseñado en una Mishnah Masejet Arachin. Hayabe Arachin Memashkenim Otam. Es decir, una persona que dice, Erki alay, es decir, yo dono mi valor al Bet HaMikdash. Mientras tanto, viene el Gizbar, el tesorero, y toma de los bienes una garantía de pago. Hayabe Hataot, el que tiene la obligación de traer un Hatat, una ofrenda de Hatat, va a Shamot o una ofrenda de Asham, Emen Mashkenim Otan. No se viene a tomar una garantía de pago. Hayabe Kofrin, los que tienen la obligación de pagar un kofer, una multa de este tipo por haber matado. Mai, ¿cuál es la ley? Dice que van de Kaparahu, puesto que es una expiación, que Hatat de Asham dame. A lo mejor es como las ofrendas de Hatat y de Asham. Mihmar, Hamir y Lave. Y es Behamur Hu, Be'inab, Kirotelit Kaper, es decir, le parece muy grave a sus ojos porque él en realidad quiere expiar su transgresión. Entonces seguro que va a pagar por sí mismo. Velo va Bashkon. Y no es necesario tomar una garantía. O Dilma, o a lo mejor. Que van de Lehavere.
que van dilhabrehu, de bae, miyad vale, puesto que tiene que devolver a su compañero dañado una cantidad de dinero por el cofre. Mamonahu, velo, legaboahu, en realidad es solamente dinero y no es algo que le pertenezca al Shamaim. Veloja mírale, ubae mashkone, y no es tan grave, y por lo tanto necesita entonces una garantía para que diga, bueno, si no es importante que pague o no pague, entonces no pasa nada. Y Nami también, si quiere decir que van de Hulo Jata, puesto que él no transgredió, perdón, Umamone Judeidik, sino que es su dinero el que dañó, lo Jamir Milta y Lave, Ubae Mashkone, entonces no le va a parecer tan grave lo que la situación, y por eso hay que tomarle una garantía de pago. A Marle le dijo Shavkin, es decir, déjame tranquilo, Istager Bekamaita, es decir, que Bar Shakati Mahashavti Ven Lima la anot. Ya estuve, le estoy dando vueltas a la cosa y todavía no tengo que responder a la primera pregunta. ¿Sí? No me añadas ahora otro problema más. Tanura banana, enseñan nuestros sabios en una veredita. Sha'alu Beheskat Tam, es decir, preguntaron, una persona que pidió prestado a su compañero un toro, cuando es a priori manso. Benim Muad y se dio cuenta una vez que ya lo tenía en su poder que es un toro Muad. Dice, Be'alim Meshalmim Hatzi Nezek. Los dueños del toro pagan la mitad del daño. Beshoel Meshalem Hatzi Nezek. Y el que pidió prestado paga la otra mitad del daño. Dice, pero si le pidió a su compañero un toro manso, Behuad, y ahora se volvió Muad, Bebeta Shoel, en poder de aquel que lo pidió prestado, Vejezirole Baalim, y ahora se lo devolvió a sus dueños, Bealim Eshalmim Hatzinezek, Veshoel Patur Mikulam, es decir, los dueños pagan la mitad del daño, y el que pidió prestado está exento de todo. Amar Mar dijo el que sabio, Shealo Vejezkata Benim Tamuad, le pidió prestado el toro sobre suponiendo o con la presunción de que era manso, y de repente se dieron cuenta que era Muad. Bealim Eshamin Hatzinezek, Beshol Hatzinezek. Dijimos, los dueños pagan la mitad y el que pidió prestado paga la mitad. Pregunta la Gemara. Vemai. ¿Y por qué paga el que pidió prestado la mitad? Lémale, que le diga el que pidió prestado al que se lo prestó. Torah, Sheili, Aria, lo Sheili. Yo te pedí prestado una vaca, no te pedí prestado un león. Amarrab, dijo Rab, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Sheikir Bo, Sheu Nakhan. Es decir, que él sabía que era un toro corneador, una o dos veces, pero no todavía no era Muad. Y dice Amar Rab, dijo Rab, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando aquí? Sheikirbo, dijimos que sabía que era un toro que ya había corneado antes. Venema, Venemale, pero le va a decir el que pidió prestado al que se lo prestó. Tam Sheili, Muad lo Sheili. Yo te pedí un toro manso, no uno Muad. Después la Gemara dice Mishum de amarle, por causa de que le dijo el que prestó al que pide prestado, sof sof, a fin de cuentas. Y tamahaba, palganiska ba'it shelume. Es decir, de todas formas, si fuese un toro manso, la mitad del daño tendrías que pagar. Y aquí que te están pidiendo que pagas, Ashtanami, Zil Shelim palganiska, paga la mitad del daño, de todas formas es lo que ibas a pagar, aunque fuese un toro manso. Pregunta la Gemara, Nemale, ¿qué le va a decir el que pidió prestado al prestatario? Itam haba mishtalem gufo. Dice, bueno, está bien, hubiese pagado la mitad, pero lo hubiese pagado del cuerpo del animal. Dijimos que el toro manso se paga con el animal mismo. Mishum de amarle, entonces responde la Gemara y dice, no, ¿esto es por qué? Porque le dijo el que le dio prestado el toro al que se lo pidió, sof sof, atlo tora va a echar un meledide. Dice, ok, si hubieses pagado con el cuerpo, a fin de cuentas tú tendrías que pagarme a mí una vaca, porque me tienes que devolver. Entonces, Nemale, pregunta la Gemara, le va a decir, el que pidió prestado al que le dio prestado la vaca, Imtam
si el toro fuese manso, haba modina, umi, umi patrena. Yo podría haber aceptado, sí, que el toro corneó y me hubiese eximido de pagar, como el que dice Modevik Nas, como el que acepta que tiene una multa. La filo le manda a amar, palga, nisca, mamona, incluso para aquel que dice que la mitad del daño es dinero, lo que tiene que pagar. Nemale podría decir, Itamhu, que si fuese manso, Haba me arikna le agma, es decir, le habría hecho escaparse al pantano, y puesto que no hay toro tam, ¿sí? Puesto que el toro tam solamente paga los daños con el cuerpo mismo de ese animal, entonces no hubiese pagado porque ya no está el animal. El ajabe esquina. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que gon, de Agdim B, Dina, Betafse. Es decir, es un caso en el cual se adelantaron en el juicio y lo atraparon y hasta aquí el animal, no te puedes escapar. No hay forma de mandarlo al pantano. Pregunta la Gemara, Yaji. Si es así, Bealim, Emay Meshalmin Hatzinezek. Entonces, ¿por qué los dueños pagan la otra mitad del daño? Némale, que le diga el que le dio prestado el animal al que se lo pidió, a perdón, al paste le torai vida, mandelo matzina, le ishtauye dina behade. Es decir, tú provocaste que el bedín atrape al animal y ahora se encuentra mi toro en manos de alguien que yo no puedo traer ningún argumento contra él. Responde la Gemara Mishum, llamarle porque le dijo, y ahadarte nihala lav minach abu shaklele, es decir, el que pidió prestado le dijo, ¿y acaso si yo te hubiese devuelto el toro, no hubiese venido el bedín a tomarlo de ti para que pagues? Pregunta la Gemara, Benémale le va a decir el que prestó al que pidió prestado. Y a darte nihale, es decir, si me hubiese devuelto el toro, Haba me arignale le agma, lo hubiese enviado al pantano para que se esconda. Mishum de amarle. Entonces le responde a Gemara y dice, ¿y esto es por qué es? Porque le dijo el que pidió prestado al que se lo prestó, sof sof, lo me alia juden mishtalme. A fin de cuentas, no tienes que pagar de lo mejor de tu tierra. Pregunta la Gemara, Anija, ¿esto va bien? ¿Para quién? Aja de itle, nixse, para aquel que tiene bienes de los cuales cobrar. Vale, eja de itle nixse, pero quien no tiene bienes. Maíkale me ¿qué es lo que vas a decir? Y Shum de amarle, porque le dijo, el que pidió prestado, el que prestó, Kieji de Mishtabedna le didach, Ajinami Mishtabedna leja ay. De la misma manera que está supeditado a ti y lo devolvieron a tu dominio, a tu potestad, también estaba sometido en el momento en el que corneó y dañó, y entonces tú eres responsable del daño. Y entonces dice Benli, muy bien. Mide Rabinatán, como lo que dijo Rabinatán, de Tania, pues enseñó una vereita, Rabinatán Omer dijo Rabinatán, Menaim, le no sé, Bejavero, Mane, Bejavero, Bejavero. ¿Cómo sabemos que una persona que le debe a su compañero y su compañero le debe a otra persona? Menaim Shemotziim Mize Benotnim Leze. ¿Cómo sabemos que se lo quitamos a uno para dárselo al otro? Talmud Lomar, dice el versículo, Menatán la Shera Shamlo. Se lo dará a aquel a quien le debe. Muy bien. Vimos en la Mishnah, Huad, ahora, ¿qué pasó si ese toro, una vez que lo pidió, era manso, y en manos del que lo pidió prestado se volvió Muad? Huad de Bet Shoel, se volvió Muad en casa del que pidió prestado. El Jezirú le Bealim, ahora se lo devolvieron a los dueños. Bealim, Shamim, Hatzin, Ezek, Beshoel, Patur, Mikulam. Los dueños pagan la mitad del daño, y el que pidió prestado está exento de todo. Ahora, Sefa, Reshut, Meshane. Vemos del final de esta Mishnah, o de esta vereitá, perdón, que el cambiar de dominio, es decir, de quién es el dueño ahora mismo, bajo la potestad de quién está,
cambia el estado del toro, de Tamamuad. Resha, Reshut Ena, Meshane. Pero del principio del principio vemos que no cambia. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Tabra mi sheshanazo, lo shanazo. Dice, es verdad. Sí, tenemos que decir que aquel que enseñó el principio no enseñó el final de esta vereita. Rabba Amar, dijo Rabba, en realidad un solo sabio enseñó toda la Mishnah, tanto el principio como el final. Ni de Resha, ahora en el principio de la vereita, que entendemos que Reshut Enam Meshanei, que quién es el propietario no cambia el estatus del toro, que es necesariamente tenemos que decir Besefa Nami, que también en el final Reshut Enam Meshanei, que quien sea el dueño no cambia el estatus. Besefa Hainutama. Entonces, ¿cuál es el motivo del final de la vereita? Shum Damarle, porque le van a decir los dueños al que pidió prestado y que en su potestad se volvió Muad del toro, que van, Sheashor, lo haya Shoja, puesto que el toro no era tuyo, Lav Kol, Keminach, de Miyadat, le Torai, no tienes fuerza para provocar que mi toro se vuelva Muad, porque no es tuyo, tú eres el que hiciste eso. Entonces todavía el toro sigue siendo tan. La papa dice al contrario, mi de Sefa, Reshut Meshane, puesto que el final nos enseña que quién es el dueño sí cambia el estatus del toro. Reshanami, también el principio, Reshut Meshane, que quien sea el dueño cambia el estatus del toro. Resha Inutama, ¿y cuál es el motivo de la Resha, del principio de la veredad, para que no funcione de esa manera? Mishum, de Kolmakom, Sheolech, Sham Be'ala Bala. ¿Por qué? Porque ahí donde él va, ¿sí? Los dueños van con él. Es decir, como son todavía los dueños, por eso dice que cada uno tiene que pagar la mitad del daño. Estudiamos en la Mishnah. Shor Aistadin. Dijimos un toro del estadio, es decir, un toro de lidia, que le enseñan a cornear. Ahora, le enseñaron a cornear, mató a alguien. En Ojayab Mita no tiene pena de muerte ese toro, porque le enseñaron eso. Y vaya Leo, vinieron a preguntar, Mahu le gabe misbeach. Es decir, un toro de lidia que lo van a llevar para una ofrenda. ¿Acaso es como un toro que mató por voluntad propia a una persona que es inválido para una ofrenda o no? Dice Rab Amar Kasher, Ushmuel Amar Pasul. Rab dice que es válido y Shmuel dice que es inválido. Rab Amar Kasher, Rab dijo Kasher que es válido. ¿Por qué? Anusu, el toro, ¿qué culpa tiene? Le enseñaron, ¿sí? Ushmuel Amar Pasul. Shmuel dice que no es vale. Hare, Nevadbo Verá. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ese toro corneó y mató a alguien. Metiven, vamos a tener una posición, una pregunta que viene de una vereita sobre la opinión de Shmuel. Dice, Min Abehema, dice, cuando vayas a traer una ofrenda, dice, Mina Bakar u Minatzón, de el ganado vacuno del ganado ovino, dice, Mina Behema de los animales, ¿qué es lo que viene a excluir? Eta robea beta nirba'a, es decir, aquel. ¿Para qué entonces dice Mina Behema? Para excluir Eta robea, es decir, aquel que tuvo una relación con un hombre, un animal con un hombre, Beta nirba, o que el hombre lo tomó para tener una relación con él. Mina bakar, de el ganado vacuno, leotzi eta ne'ibad, es decir, un animal que fue servido o que se utilizó para servir a idolatría. Ya no se le puede ofrecer como ofrenda para Dios. Minatzón, del ganado vacuno, leotzi eta mukse, es decir, un animal que lo separaron, todavía no hicieron con él idolatría, pero lo destinaron a la idolatría. Un minatzón, ¿sí? Un minazón y del ganado, es decir,
dice mina behemá, mina bakar, u minatzón. Si hubiese dicho solo minatzón sería ese, pero el u también viene a añadir etanogeach, aquel que cornea y mata a una persona. Continúa la verita y dice, además Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Imneemar, si vamos a decir Robea, que es el que tuvo relación con un hombre, Lama Neemar Nogeach, entonces ¿para qué dice ahora el que cornea? Es decir, los dos tienen el mismo castigo, que es el apedreamiento del animal, cuando hay testigos. Imneemar Nogeach, Lama Neemar Robea. Y si ya me dijiste el que cornea, entonces ¿para qué me dijiste el que es utilizado en una relación con un hombre? Porque hay cosas en este animal que es utilizado para tener relaciones con hombres, con seres humanos, algo que no hay en el que cornea. Y es benogeach, shen berrobea. Y al revés, también hay en el que cornea algo que no hay en el otro animal. Robea sabo ones que razón. Es decir, el animal que es utilizado en una relación con un humano, la Torá hace de ello la fuerza mayor como algo que se hace por voluntad. Lo equipara. A pesar de que le forzaron al animal, ¿sí? Tiene pena de muerte, pero por sequila, por apedreamiento. Pero Nogueaj, el que cornea, lo hace por esquerazón. Ahí no hace algo que fue por accidente como algo que fue voluntario. Nogueaj me shalem kofer, pero vean, no me shalem kofer. El, el que cornea paga kofer, la multa, y el que robea, no hay multa que pagar. ¿Te fijas? Por lo tanto, ustraj nomás robea, ustraj nomás nogueaj. Entonces, por eso necesita decir los dos, tanto el que cornea como el que es utilizado en relaciones con humanos. Dice la Gemara, Katani mihat, de todas formas está enseñado en la Bereita, robea asabo ones kerazón, venogeach lo asabo ones kerazón, la mayurjeta. Entonces, de todas formas está escrito en la Bereita que el que cornea, perdón, el que tiene relaciones, hace de lo que es fuerza mayor algo que, de lo cual pone voluntad, disfruta de ello. Y el que cornea no lo hace así. Entonces, ¿para qué me viene a enseñar esto? Lable Corban. ¿Acaso no es para enseñarte que no puede ser ofrecido como una ofrenda? Responde la cámara y dice, no es así. Le catla, es decir, en cuanto al hecho de tener que apedrearlo. Aginami mistabra, y así también parece lógico decir. De ahí a Marta Le Corban, que si me vas a decir que es para el tema de la ofrenda, que no se le puede ofrecer, no que lo asabo ones que razón. El que cornea no hace la Torah de él lo que es fuerza mayor como algo que hizo queriendo. Lab ones dide ketiv, velab razón dide ketiv, es decir, no escribió la Torah, ni que lo hizo por fuerza mayor, ni que lo hizo con voluntad. Vela lab le catla. Entonces, ¿por qué lo escribió? Solamente para enseñarnos el tema de la pena de muerte por sequila, kiga. Se entiende que lo hizo de manera voluntaria. Muy bien, continúa la Gemara y dice, Amar Mar, dijo aquel sabio, no geach me shalem metakofer, pero vea no me shalem metakofer. El que cornea paga la multa por matar a alguien. Y el que tiene una relación, ¿sí? O es usado en relaciones con humanos, no paga multa. El Hirami, ¿cómo es esto? Y le de Rabba Bekatla. Si no vas a decir que es que tuvo una relación y mató a la persona, malo Katla Bekarna Mali Katla Berrebia. ¿Qué más me da que le mató con el cuerno o le mató teniendo una relación con él? Vela de Rabia, velo Katla. Entonces estamos hablando de un caso en el que tuvo relaciones y no lo mató. Hay de lo en Kofer, Mishum de lo Katlahu. Entonces ahí, ¿por qué es que no paga el Kofer, la multa? Porque no lo mató. No tiene nada que le caper. Responde la Gemara y dice, Marabaye Leolam de Rabba velo Katla. En realidad es un caso en el que tuvo relación y no mató a la persona. Veatiuha lebedina vekatluha. Y entonces le llevaron a la mujer al bedín y la mataron. Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Yo podía haber dicho que man de Katladame, a lo mejor es como si le mató, porque por causa de que tuvo una relación con esa mujer, mataron a esa mujer. Kamashmalan, que no es así, no se le considera que mató. Rabamar, Rabba dice Leolam de Rabba o de Katla. En realidad estamos hablando de un animal que sí tuvo una relación con una mujer y la mató por medio de la relación. Udeka kashalach, y aquello que te resulta difícil de por qué va la shor patur kofer,
de por qué el dueño de ese toro está exento de la multa. Malikatla bekarnaim, malikatla berrabía. ¿Qué más me da que le mató con cuernos? O que le mató teniendo una relación. Dice, Keren kabanato le azik, hay kabanato le anaat atzmohu. Dice, no. El cuerno, ¿sí? Cuando cornea a un animal, su intención es hacer daño. Cuando el animal tiene una relación, su intención es tener un provecho, tener un disfrute. Pregunta la cámara de Maiplique, ¿dónde está la discusión? El regel, es decir, un animal que mató con el regel pisoteando algo. Shedarsa al gabetinok, bejatzar anizak, cuando pisoteó a un bebé que estaba en el patio del dañado. Lea Valle, según Valle, Meshalem Kofer, paga la multa. Ule Raba, no Meshalem Kofer. Y para Raba no paga la multa. Dice la Gemara, Taña Cabete de Rab, una veredad que se enseña que refuerza la opinión de Rab. Shora Istadion, el toro de Lidia, Enojayav Mitá, no tiene pena de muerte. Bekasher le gabe misbeach, y es válido para ser ofrecido en el altar. Mi pene sheu, que me use, es decir, shekafu oto leyodik, es decir, él fue hecho así, lo obligaron a dañar. Entonces, por eso está exento. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Hizku, Beimsu, Hanukkah Sameach y Hodesh Tov Umevorach.